¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en vivo en directo, 16:30, 34 tengo yo más o menos. Estamos ya terminando esta jornada, en la parte final por lo menos de nuestra programación en vivo y en directo por TVU Televisión de la Universidad de Concepción. 30 de junio hoy. Siempre a final de mes se van a conocer las cifras de desempleo y hoy no fue la excepción. Tenemos 11,2 a nivel nacional y 10,1 a nivel regional. Cifras de 2 dígitos, tengo la sensación que van a empeorar, ¿eh? Nos acompaña en esta oportunidad para conversar sobre este tema Sara Cepeda, ella es presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción. Señora Sara, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. Hola Hugo, muchas gracias nuevamente por tu invitación. Y nos acompaña un economista, Ariel Llévenes, usted ya lo conoce, habitualmente lo consultamos. ¿Cómo está, don Ariel? Hola, don Hugo, muy bien. Un saludo cariñoso para usted, para la señora Sara y para todos quienes nos están viendo. Parto de inmediato con la señora Sara Cepeda. Fíjese que estuve analizando el documento que emitió el INE. Yo no sé si usted tuvo acceso al documento que emitió el INE o no, pero los sectores, dice el documento, señora Sara, que presentan una mayor caída interanual. Comercio, 22,8%. Y agricultura y pesca. Yo entiendo que la agricultura tiene que ver con un efecto más bien estacional, porque estamos en invierno, ¿no es cierto? Entonces la agricultura ya, pero comercio, 22,8%. En la región del Biobío, señora Sara Cepeda, este 22,8% se traduce claramente en despidos. Gente del comercio que está sin trabajo. ¿Cuál es la última evaluación que tienen ustedes de la cantidad de afectados en el comercio detallista en Concepción? Bueno, mira, estas cifras que fueron arrojadas hoy día, ¿no es cierto?, por el INE, no las esperábamos, incluso esperábamos cifras más altas, ¿ah? De hecho, de tener ya el 10,9%, ¿no es cierto?, 10,1%, perdón, por ciento de cesantía en la región, es una cifra muy alta. Y el sector más preocupante, ¿no es cierto?, y que llevó a esta cifra fue el sector comercio, ¿no? El comercio, pero estamos también hablando de que somos las pymes. Las pymes somos las que damos mayor cantidad de empleo, ¿no es cierto? Y además somos también los recaudadores de impuestos, ¿no? Es lamentable ver estas cifras, ¿no es cierto? Y vamos viendo que día a día estas van a seguir aumentando. No, pensamos que quizás en un tiempo más, ¿no es cierto?, en el próximo informe prácticamente podríamos llegar fácilmente al 15%, ¿no? Es penoso ver cómo el centro todos los días se están cerrando los locales, ¿no es cierto?, y están habiendo cada vez más, por ende, mucho más cantidad de despidos. Y además que hay otra cifra que tampoco nos arroja mucho, pero el comercio da mucha empleabilidad a las mujeres, ¿no? Nosotros, dentro de nuestros asociados, la mayor cantidad de empleos que hay es a la mujer dueña de casa, ¿no es cierto?, a la mujer que tiene hijos, ¿no es cierto?, y que en esta fecha, y en este tiempo, producto de esta pandemia, que están quedando sin trabajo, ¿no es cierto?, no pueden llevar muchas veces el sustento, ¿no es cierto?, hasta sus hogares. Don Ariel, ¿le sorprende la cifra en términos, comillas, positivos? Porque, bueno, muchos, entre ellos yo mismo, digamos, esperábamos un poquito más incluso. Sí. Pasa que las cifras están empezando a constatar aquello que ya percibíamos en los hechos, ¿no? Y que ya sabíamos también por estudios y por reportes internacionales que venían de países que nos llevan un poquitito la delantera, sí, en esto ya de la pandemia. Sabíamos que los sectores más golpeados en una primera etapa es comercio, servicios, turismo, transporte. Esos son los sectores más golpeados ya en otras latitudes, y por cierto también esto es lo que nos está ocurriendo acá en esta primera etapa. Ya preocupa porque para los próximos periodos, si es que esta situación a nivel mundial ya se mantiene, también vamos a empezar a tener ciertos efectos sobre ya la demanda de algunos productos de exportación, y entonces ya se nos empieza a resentir también un poquitito la industria manufacturera también, ¿ya? Entonces, idealmente poder superar esta situación de pandemia a nivel mundial es
es fundamental, pero superarlo bien, no apurar los procesos, porque los efectos después sobre la economía también pueden ser más fuertes, ¿ya? Ahora, respecto a la cifra en sí, claro, por una parte se puede ver de manera optimista, pero yo quisiera también llevar un pequeño elemento de preocupación respecto a eso, y que dice relación con que muchas de las cifras a veces también miden el empleo por cuenta propia, o a veces se entiende el emprendimiento, especialmente en el pequeño comercio, ¿eh? Se entiende el emprendimiento como, mira, pero está con empleo, claro, ¿ya? Y está con empleo de calidad, pero ocurre que a veces ese emprendimiento está sufriendo al nivel de conseguir casi supervivencia. Entonces, yo diría que junto con que la cifra a lo mejor no refleja fuertemente lo que está ocurriendo, también con instalar unos puntos de preocupación respecto a ese empleo por cuenta propia que llamamos, y a ese microemprendimiento que está sufriendo los efectos, tanto como muchos desempleados en muchos casos. Sí, eso tiene que ver básicamente con la herramienta que tenemos para medir el empleo. Y ahí, claro, sí, podemos entrar a hablar 3 horas sobre ese tema, que si una persona trabaja 2 días a la semana, ¿tiene realmente un empleo de calidad o no? Para los efectos legales, para efectos de la encuesta, una persona que trabaja 2 días a la semana tiene empleo. Lo que sabemos todos nosotros, eso no le alcanza para mantenerse, entonces es una situación compleja. Señora Sara, no sé si tiene cifras concretas de lo que pasa en el comercio de Concepción. Por ejemplo, por ley de protección del empleo, es una herramienta, un instrumento que se creó ahora en esta emergencia y que pretende evidentemente hacer una especie de hibernación de las empresas para no despedir, digamos. Al comercio detallista, a los pymes que usted señala, ¿esta ley les sirve? ¿La han aplicado alguno de las personas asociadas a la Cámara de Comercio, por ejemplo? Bueno, sí, efectivamente, muchas empresas, muchas pymes, ¿no es cierto?, se acogieron a la ley de protección del empleo. Pero en un principio se pensaba de que esto iba a ser por 3 meses. Nadie esperaba, ¿no es cierto?, que esto iba a prolongarse por 3 meses más, ¿no? Y aunque tú no creas, también ya se nos está complicando el tema, porque la ley de protección del empleo no te impide, ¿no es cierto?, tú también tienes que pagar, ¿no es cierto?, las cotizaciones, ¿no? Sí. Y que tú no creas, en estos momentos al pequeño empresario le cuesta pagar las cotizaciones de sus trabajadores, ¿no? Para que al trabajador se le haga efectivo la ley de protección del empleo, el empleador, ¿no es cierto?, tiene que tener pagadas sus cotizaciones al día. Hoy en día es lamentable, pero casi se está hablando de un 60% de las pymes que no están pagando las cotizaciones. Y es porque no es que no quieran, es que no pueden pagarlas, ¿ah? Al no poder pagarla, tenemos el problema que nosotros como empresas caemos a DICOM, ¿no es cierto?, a un DICOM laboral que nos amarra de mano para cualquier acceso, ¿no es cierto?, ayuda. Y también tenemos el problema con nuestros propios, ¿no es cierto?, trabajadores que obviamente tampoco le están cursando, ¿no es cierto?, o no le están llegando los pagos mensuales. ¿Ah? Así que también ese es un gran problema que tenemos nosotros, ¿no es cierto? En ninguna instancia nosotros queremos afectar a nuestros trabajadores o a nuestros colaboradores, pero en estos momentos nosotros también necesitamos otro tipo de ayuda. O sea, prácticamente lo que necesitamos es un subsidio, ¿no es cierto?, para poder mantener a nuestros trabajadores. La ley de protección del empleo, en un principio, nosotros la miramos muy positiva, pero hoy en día las pymes no están en condiciones de poder tampoco pagar las cotizaciones. Ya, pero además, pero ahí claro, hay otra iniciativa, que es el famoso FOGAP, en donde ustedes podían acceder eventualmente a liquidez, digamos, a crédito muy blando, y en donde el Estado era aval de ese crédito. ¿Eso también sirvió o pueden ser las dos cosas complementarias, acogerse a la ley de protección del empleo y además adquirir un crédito para eventualmente pagar los sueldos? ¿Eso se hace? ¿Los bancos están dispuestos a hacer ese ejercicio, digamos? ¿Cómo lo han notado ustedes como pequeños empresarios? Mira, nosotros hemos hecho bastante levantamiento con nuestros asociados y es lamentable decir que los créditos COVID no están llegando a las empresas que realmente lo están necesitando y no están siendo con la rapidez tampoco que la gente lo necesita, ¿ah? Igual los están evaluando con escalas de riesgo altísimas, ¿ah? No tienen que tener morosidad y no tienen que tener deuda. Como esto ha demorado tanto, ¿ah?, tanto en poder entregar este famoso crédito, ¿no es cierto? Las pymes están todas en DICOM, están todas con deudas laborales. Están todos con deudas en el propio banco. Si bien la tasa de interés es muy atractiva, pero no les sirve a todas las pymes,
¿ya? Y a la pyme no le sirve, no le sirvió porque no le ha llegado y lamentablemente se han demorado demasiado. O sea, si tú me dices en 10 días más, 15 días más, van a colocar, ¿no es cierto?, más créditos, en 10, 15 días más, no sé a qué pyme le van a entregar los créditos porque no va a haber pyme sostenible, va a haber pyme abierta. ¿Ah? Nosotros hemos tenido bastantes conversaciones con las autoridades referente a este punto y obvio nos dice, oye, si no todas las pymes van a calzar, ¿no es cierto?, y no van a poder acceder a la banca. Pero también tenemos la ayuda, ¿no es cierto?, tanto por Cercotec como por Corfo, pero también han sido insuficientes. Tenemos Cercotec, el primer Reactívate, ¿no es cierto?, que postularon más de 5.000 empresas, sí, y solamente 140 empresas fueron favorecidas, o sea, nada. En Corfo igual estamos, nosotros, si bien vemos que hay ayuda, pero es muy lenta, y es muy poca. Entonces igual estamos quedando a la deriva. Sí, don Ariel, me llaman de los datos de línea a los cuales ustedes seguramente sí miró, digamos, me llama la atención la tasa de ocupación informal, que se situó en un 20,1%, registrando un retroceso de 5,1%. ¿Cómo se explica eso? Porque yo entiendo que al haber muchas personas que en el fondo quedan desempleadas, digamos, probablemente muchos de ellos se fueron a lo informal, digamos, a vender lo que estamos viendo en la autopista, cosa suelta acá, bueno, y al lado derecho de aquí para allá, digamos, hemos visto un montón de locales que se han ido instalando de manera absolutamente informal. Y uno entiende que esas son personas que antes tenían alguna formalidad, que distribuían o que tenían sus propios locales y que ahora están vendiendo en la calle, digamos. Entonces, a mí me hace una contradicción el hecho que disminuya lo informal en estos tiempos. Lo que ocurre es que mucho de ese empleo que uno lo catalogaría como informal, de repente comienza a ser medido como señalaba antes, como por cuenta propia, o a veces incluso son considerados como emprendedores incluso. Entonces ahí hay una serie de elementos que son de orden cualitativo y que muchas veces estas grandes cifras nos tienden a ocultar, ¿ya? Por eso es que es importante siempre ir, cuando se diseñan estos instrumentos, y ya lo escuchábamos también a partir de lo que la señora Sara nos comentaba, que cuando se comienza la ejecución de los instrumentos que se desarrollan a propósito de estas grandes cifras y de estas grandes visiones promedio, luego la principal preocupación es cómo uno hace la bajada hacia lo que es la sintonía fina o la realidad territorial, ¿ya?, de cada uno de los instrumentos. Yo tengo la impresión que en el caso, como digo, de esta informalidad está oculta en otras cifras que uno las puede entender, como digo, más como un empleo independiente. Cuando uno pregunta a alguna autoridad sobre qué habría pasado si el Fondo de Protección al Empleo, si FOGAPE, si estos créditos COVID que señala ella, digamos, Sara Cepeda, no hubiesen estado, ¿a cuánto habría llegado la cifra de desempleo? Porque se dice que si no hubiesen existido estas medidas, el desempleo sería muchísimo mayor. Don Ariel, ¿usted está de acuerdo con eso? Sí sería mayor, pero también aquí hay que hacer una salvedad, ¿ya? Y que hay que... La situación en la que nos encontramos hoy día es una situación realmente muy excepcional en términos económicos. Y lo digo excepcional, ¿en qué términos? ¿En qué sentido? No tenemos experiencia de haber tenido una crisis tan profunda y tan compleja como esta. Uno podría decir, sí, mira, en la crisis del 29 se salió de esta manera, pero las condiciones en las cuales estamos hoy día, con un mundo mucho más interconectado, con un nivel de complejidad de las variables mucho más profundas, mucho más que requieren de una mayor focalización y de una mejor especialización de los instrumentos. Esto es algo que no habíamos visto, por lo tanto yo tengo la impresión que a pesar de todos los esfuerzos que se puedan hacer, todavía las cifras estos instrumentos solo van a ayudar a mitigar los fuertes impactos que se están viviendo en todos los sectores, ¿ya?
Entonces, frente a eso, el llamado es cómo desde estas grandes cifras macro, desde estos grandes diseños de instrumentos, luego se cautela la bajada hacia los territorios. Por ejemplo, ya solo un ejemplo respecto de esto. Hay sectores donde en la medida en que haya créditos para el comercio mediano, puede funcionar bien porque es un comercio que tal vez no está todavía tensionado con los niveles de liquidez o que no está a punto de quebrar, ¿no? Sin embargo, en nuestras comunas nosotros tenemos, por ejemplo, comunas que viven de la actividad turística y del comercio y los servicios de muy pequeña escala. Claro. Entonces es muy difícil pensar que vayan a despegar muy rápido, y cuando los bancos evalúan deuda, evalúan también posibilidad de que estos emprendimientos efectivamente después puedan devolver el crédito, ¿ya? En ese sentido, el instrumento deuda, que puede funcionar bien en teoría en las grandes ciudades y con comercios bastante más grandes, requiere de reajustarlo en el caso del pequeño comercio, porque si no ocurre lo que planteaba la señora Sara respecto a que los comerciantes postulan, pero no acceden a la herramienta porque hay una realidad que es distinta respecto de lo que se pensó a nivel macro. Claro, y seguramente las instituciones financieras siguen funcionando con la lógica antigua, con la lógica de comillas, normalidad de un crédito común y corriente, cuando en realidad el factor social por el cual se implementan estas medidas no entra a tallar a la hora de resolver los créditos. Señora Sara, bueno, nosotros habíamos hecho varias notas, antes incluso del estallido social, de locales que en el centro de Concepción se iban cerrando. Producto de la modernidad, producto de la aparición del mall del centro, producto de la delincuencia, del comercio ambulante, de un montón de factores. Entonces, había algunas empresas que ya uno daba cuenta que de repente en el centro de Concepción se empezaban a bajar algunas cortinas. Después vino el estallido social, que aceleró el cierre de muchos locales, y ahora al último la pandemia, que ya vino a poner como una lápida, digamos, a las mínimas posibilidades que tenían algunos locales. Obviamente, señora muchos comerciantes de Concepción, me refiero a los que están en las galerías, van a quedar en el camino, van a morir, van a cerrar sus puertas. Pero yo, conociendo en algo el mundo de los emprendedores que usted ha señalado, los pequeños emprendedores, ellos habitualmente son capaces de reinventarse. ¿Van a tener esa capacidad, cree usted, o definitivamente va a haber un altísimo porcentaje de comerciantes de Concepción que van a morir y van a definitivamente dedicarse a otra cosa? Bueno, mira, nosotros sabemos, y es lamentable decir que desde el estallido social, ¿no es cierto?, el centro de Concepción ha sido muy dañado, sí. Ha sido muy dañado, ¿no es cierto?, tanto económicamente, ¿no es cierto?, como también como con infraestructura, ¿ah? Tenemos nosotros ya más de 200 locales que están cerrados, ¿ah?, desde diciembre hasta la fecha, que es una cifra altísima, y vemos que día a día locales van a seguir bajando sus puertas y cerrando, ¿no es cierto?, su fuente laboral. Nosotros hacemos un llamado que nosotros somos emprendedores, pero hacemos un hincapié que nosotros somos, si bien hay muchos empresarios que dicen nosotros no somos emprendedores porque el comercio de Concepción es un comercio antiguo, es un comercio que lleva años, tenemos socios que llevan 30, 40, 50 años trabajando, y con ellos hemos conversado, y que si bien ahora están muy decaídos, ¿no es cierto?, no saben qué hacer, están pensando en cerrar o ya han cerrado, ¿no es cierto?, les hemos dicho, hemos hecho harto hincapié que nosotros, de la base de nosotros, el sustento de nosotros es el emprendimiento, por lo tanto también tenemos que ser capaces de nuevo reemprender y de nuevo empezar nuevamente, sabemos que esto es un paréntesis, ¿no es cierto?, es un tiempo que no sabemos hasta cuánto vamos a estar, no podemos decir no, en 10 días más, 15 días más vamos a tener controlada esta pandemia, pero también tenemos que irnos preparando hacia el futuro, no podemos decir no, esto no va a tener solución, porque eso no es así, nosotros no podemos mirar la vida así, tenemos que mirar hacia el futuro. Y mirar hacia el futuro necesitamos igual tener una proyección, y una proyección también con nuestros colaboradores, ¿no es cierto?, y también viendo las necesidades que van saliendo día a día,
nosotros hemos llamado harto, ¿no es cierto?, a que nuestros asociados, ¿no es cierto?, trabajen vía online, ¿no es cierto?, aunque muchos han fracasado por esa línea también, lo han intentado y no les ha resultado, pero tenemos que seguir replanteándonos, tenemos que seguir reemprendiendo, tenemos que seguir, ¿no es cierto?, sacando nuevas iniciativas de negocio, ¿ya? Y esa iniciativa de negocio, ¿no es cierto?, tenemos que sacarla de adentro mismo, de nuestra mente, ¿no es cierto?, de nuestro saber y nuestro aprender, ¿ya? Nosotros, el comercio de Concepción es un comercio antiguo que ha ido aprendiendo y ha pasado infinidad, ¿no es cierto?, de problemas. O sea, nos tuvimos, ¿no es cierto?, bueno, el estallido social, pero también venimos también, ¿no es cierto?, del terremoto del 2010, que también fue muy siniestro, ¿no es cierto?, y salimos adelante. Pensamos que esta pandemia la podemos superar, ¿no es cierto?, pues la podemos superar todos en conjunto. Tanto, ¿no es cierto?, nosotros como empresarios, pero también en conjunto con las autoridades y con la ciudadanía. Sí, señor Llévenes, para ir terminando ya, las cifras que se dieron a conocer son de marzo a mayo. Sin embargo, en los primeros 15 días de marzo no pasó nada, digamos. El comercio siguió funcionando normalmente con las secuelas de lo que fue el estallido social, ¿no es cierto? Estamos claros de eso, ya venía tocado. Pero de marzo a mayo, en rigor, en los primeros 15 días o 20 días de marzo, en rigor, no había efecto concreto de la pandemia. La gente circulaba más o menos normalmente, qué sé yo. Las próximas cifras, la del próximo mes, van a ser ya de abril a junio, con cuarentena, con cordones sanitarios, con un montón de medidas. ¿Qué tanto más altas van a ser en definitiva las cifras de desempleo? ¿Ahora sí llegamos al 15%, cree usted, o menos? A ver, yo creo que la situación actual está marcada primero con una tendencia a la baja de la actividad económica, que eso ya lo sabemos. Sabemos que la tendencia al desempleo se va a ir incrementando en los próximos meses, pero aquí hay un ingrediente adicional que es la incertidumbre, ¿no? Incertidumbre que está muy marcada por el día a día, ¿no? Así como se ha ido monitoreando día a día la evolución de la pandemia en términos de la cantidad de enfermos, de cómo van sorteando esta situación desde el ámbito de la salud. Creo que en los próximos meses va a haber que desarrollar un monitoreo también permanente de algunas de las actividades económicas. ¿Por qué? Porque aquí se van produciendo efectos adicionales. Hoy lo que está marcando fuertemente a los establecimientos comerciales que están complicados tiene que ver con la falta de liquidez, con la falta de capital de trabajo. Pero en la medida en que esta pandemia se vaya extendiendo, el elemento fuerte ya va a empezar a ser el cierre de locales, el cierre de unidades productivas, ¿ya? Ese va a ser el elemento de fondo. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Yo soy de la idea de que una vez que la pandemia se supere, ¿ya? Se supere, lo estoy diciendo en términos de incluso la presencia de una vacuna que sabemos que va a tomar tiempo, la recuperación va a ser tan rápida como capacidad productiva haya quedado protegida durante todo este tiempo, claro. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo fundamental, creo yo? Hasta aquí creo que la pandemia se ha extendido más allá de lo que pensábamos que iba a ocurrir, ¿ya? Sin embargo, esto está, como digo, está marcado por la incertidumbre. Hemos ido aprendiendo, yo creo, todos cómo es el comportamiento de estas cosas. Lo importante es que no se siga extendiendo mucho más, ¿ya? Y para eso tratar de frenar, de reducir la actividad rápidamente ahora, tal vez nos ayude a que no se extienda en el tiempo y que el problema quede circunscrito solo a problemas de liquidez. En el caso económico sea solo problema de liquidez y no problema de pérdida de capacidad productiva, porque si hay pérdida de capacidad productiva, entonces este despegue rápido que uno espera que ocurra una vez que superemos la pandemia no se va a producir, ¿ya? Esa es mi preocupación, que ojalá esto no se extienda tanto y que se generen instrumentos para proteger a los pequeños comerciantes que no están teniendo capital de trabajo y que no están teniendo liquidez en estos días. Bueno, por lo menos el estado de excepción está para 2 meses más. Ojalá que no haya que extenderlo por, no sé, 2 meses más o 3 meses más, ya sería demasiado para algunos locales del Centro de Concepción. Mientras tanto, si usted, señor que está en su casa, tiene que ir al Centro de Concepción a comprar algún artículo, hágalo y prefiera al comercio establecido,
al comercio detallista de Concepción, los emprendedores ahí de Galería Alessandri, qué sé yo, de cualquiera de las galerías de Concepción que están instalados, lo van a agradecer. Así que lo digo porque hemos visto también un surgimiento del comercio ambulante, un poquito más allá de Carrera o como por esos lados, están como arrinconados, pero están ahí y han surgido con mucha fuerza, así que prefiero el comercio establecido. Muchas gracias a Sara Cepeda, muchas gracias a Ariel Llévenes por esta conversación. Dios quiera que esto, no sé, termine luego, lo más luego posible, pero en buenas condiciones, para que después, cuando estemos recuperando, no volvamos de nuevo con la famosa segunda ola, que es lo peor que nos podría pasar. Muchas gracias a ambos, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, igualmente, que estén muy bien. Muchas gracias, que estén bien, gracias. Adiós. Ahí estaba Sara Cepeda, de la Cámara de Comercio Detallista de Concepción, y Ariel Llévenes, un economista a quien consultamos habitualmente en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Muy bien, yo me despido, 5 de la tarde, ¿no? 17 horas en punto, terminamos Punto de Vista. Muchas gracias, buenas tardes.